Hola amigos, ¿qué tal? En este video vamos a abordar la nomenclatura de monociclos. Antes de continuar, los invito a ver el video sobre nomenclatura de grupos subordinados, porque ese video realmente nos va a ayudar muchísimo, no solamente a este de aquí, sino a todas las demás nomenclaturas que vamos a checar de química orgánica, porque ahí se explican muchísimas de las reglas. Voy a traer a este video algunas cuantas reglas, pero sí les sugiero verlo antes. Si ya tienen conocimiento de ello, pues vamos adelante con este de aquí. Les recuerdo que en este caso vamos a abordar primero a los grupos subordinados, es decir, a los que no tienen alguno de estos grupos funcionales de acá. Y aquí en los grupos subordinados yo coloqué a los que son alcanos lineales, también a los que son alcanos cíclicos, como es el caso de este video. Además los compuestos bicíclicos y los compuestos espiro. Que bien, los compuestos espiro también son compuestos bicíclicos, pero que tienen una constitución algo distinta. Además, también voy a incluir a los grupos alquenos y alquinos, aunque ellos no son grupos subordinados, pero los vamos a tratar como grupos subordinados y ya posteriormente veremos estos grupos funcionales de acá. Conforme nosotros vamos avanzando es conforme se va necesitando la nomenclatura, es decir, no podemos nosotros ver nomenclatura de nitrilos, por ejemplo, si no sabemos primero la nomenclatura de los grupos subordinados, y es por ello que dedico mucho tiempo a estos grupos de aquí, a los grupos subordinados. Recuerden que los grupos subordinados son estos de aquí y otros cuantos más. El grupo nitro NO2, el grupo ácido N2, algún radical alquilo que se representa en forma general como una R, algún halógeno que se conoce como halo y se representa con la letra X, que pueden ser bromo, cloro, yodo, flúor o astato, el grupo nitroso NO y el grupo isocianato NCO y otros cuantos más, ¿no? Pero estos son de los más comunes. Vamos entonces a nombrar a nuestros compuestos cíclicos. Estos compuestos, como el título del video lo dice, son compuestos que solamente tienen un ciclo en su estructura, un ciclo de tantos miembros. En este caso vemos 4 carbonos unidos formando lo que se conoce como un ciclo. En este caso se representa como un cuadrado. Recuerden que esta es la estructura taquigráfica de nuestro compuesto y es un compuesto que tiene 4 carbonos, un ciclo de 4 miembros. El alcano de 4 miembros se llama butano. Eso lo vimos en el video que les comento, les voy a dejar el link en la descripción de este. Y entonces el ciclo de 4 miembros se va a conocer como ciclobutano. El alcano, por ejemplo, de 3 carbonos se conoce como propano, y entonces el ciclo de 3 miembros, es decir, este de aquí, se va a conocer como ciclopropano. El alcano de 6 se conoce como hexano, y entonces el ciclo de 6, que es este de aquí, se llama ciclohexano. Los ciclos normalmente tienden a representarse con figuras geométricas regulares. Sin embargo, ya cuando nosotros vemos a la molécula en tercera dimensión, de lo que nos damos cuenta es que no se encuentra de forma plana, no se encuentra como una figura geométrica regular. Y esta distorsión de la regularidad comienza a notarse a partir del ciclo de 4, es decir, el butano. El butano, si nosotros lo viéramos en 3D, veríamos que no es un cuadrado perfecto, sino que hay ligera distorsión y nos da un compuesto totalmente tridimensional. Y no se diga para los compuestos ya mayores como el pentano, el hexano, el ciclopentano, el ciclohexano, el cicloheptano, y así sucesivamente. Ya conforme va agrandando se presentan distintas interacciones moleculares que ya después veremos, y entonces eso hace que el ciclo no sea plano. Pero bueno, si queremos dibujarlo para nombrarlo o para representar en general muchísimos de los procesos, basta con hacerlo como una figura geométrica regular, un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, observamos un ciclo de 5 carbonos que se llamaría entonces ciclopentano, pero que tiene un sustituyente que, si recordarán, se llama isocianato. Como este isocianato está pegado ahí en ese ciclo, este carbono automáticamente se convierte en el número 1. Como es el único sustituyente que tiene, ese sustituyente va a ocupar la posición 1. Y como solamente tiene a ese sustituyente en este ciclo y ningún carbono es distinto al otro, más que este de aquí que tiene el sustituyente, no le vamos a asignar el número a este sustituyente, de tal forma que este compuesto se llamará simplemente isocianato ciclopentano. Vamos a tener que especificar la posición del sustituyente cuando nosotros ya tengamos dos sustituyentes o más. Si solamente hay un sustituyente, no es necesario que nosotros escribamos aquí 1 isocianato ciclopentano, porque al tener solamente un sustituyente se sobreentiende que puede estar en cualquier posición.
El compuesto este de aquí, por ejemplo, este de aquí tiene 5 miembros y supongamos que ahora tuviera el isocianato en esta posición de acá, pues se seguiría llamando un isocianato ciclopentano. Si lo tuviera, por ejemplo, acá abajo, NSO, también se llamaría un isocianato ciclopentano, porque cualquiera de estos carbonos pues va a ser el número 1 cuando solamente se tenga un sustituyente. Entonces por ello es que no es necesario colocar el número 1. Simplemente diríamos isocianato ciclopentano. Veamos el caso de acá. Aquí tenemos un ciclo que en este caso es de 5, es también un ciclopentano, pero ahora hay dos sustituyentes, ya no solamente hay uno. Cuando ya no solamente hay un sustituyente, ahora sí tenemos que especificar en qué posición se encuentran estos sustituyentes. Este de acá es igual al de acá, y si recordarán es un átomo de carbono con 3 hidrógenos que se conoce como metil, es un radical alquilo. Este de acá también es un metil, que están unidos a esta cadena principal que es un ciclo de 5, un ciclo pentano. Aunque ambos estén en el mismo carbono, tenemos que especificar tal cual en qué posiciones están, y como no están en carbonos distintos, a este también lo vamos a llamar como el carbono 1. De la misma forma que si tuviéramos los metilos en esta posición de por acá abajo, también ese sería el carbono 1, siempre y cuando los dos estén en el mismo carbono. Por lo tanto tenemos que especificar ello: 1,1 dimetil ciclopentano. Recuerden que en el video sobre grupos subordinados, del cual les dejo el link en la descripción de este, explicamos algunas reglas estilistas. Números de números se separan con comas, números de letras con guiones, y letras de letras siempre van juntas. Además, si tenemos dos grupos iguales o más, se coloca un prefijo que nos dice cuántos sustituyentes de ese mismo tenemos en la cadena. En este caso, el di indica 2 e indica que hay dos metilos en las posiciones 1 y 1 de este ciclopentano. Y debemos escribir forzosamente la posición 1, 1, aunque los dos estén en el mismo carbono y ese es el carbono 1, no podemos omitir en este caso los números 1, porque no sería lo mismo que los metilos estuvieran, por ejemplo, así. Aquí los dos metilos están en carbonos distintos y entonces debemos especificar en qué posiciones están cuando ya tenemos dos o más sustituyentes. En el ejemplo anterior, cuando solamente teníamos un sustituyente, allí no es necesario colocar el 1, pero cuando ya tengamos dos o más, sí va a ser necesario. Incluso cuando estén en el carbono 1, cuando estén en el mismo carbono. Vamos con el siguiente ejemplo. Aquí tenemos nuevamente dos sustituyentes que son iguales, como el caso de arriba, pero aquí ya están en carbonos distintos. Es un ciclo de 6, es un ciclo hexano, y estos de aquí, si recordarán, se llaman nitroso. Ambos se llaman nitroso. Y entonces ahora, ¿dónde vamos a seleccionar el carbono 1? Bien, si ambos son iguales, ambos son nitroso, el carbono 1 es cualquiera de los dos, solamente en el caso en el que los dos sustituyentes sean iguales. Cualquiera va a ser el 1, entonces elijamos cualquiera como el carbono 1, y aquí, por ejemplo, este es el carbono 1. Ahora, ¿hacia dónde vamos a numerar? Pues vamos a numerar hacia el extremo que le otorgue el menor número al siguiente sustituyente, que en este caso sería numerando hacia la izquierda. Este sería el 2 y este sería el 3. Si hiciéramos lo contrario, es decir, que numerásemos, bueno, este es el 1, y numeráramos hacia acá 1, 2, 3, 4 y 5, le tocaría un número muy grande o más grande al nitroso, que en este caso sería el número 5 comparado con el 3 que le toca acá. Como regla general en nomenclatura, siempre vamos a buscar que a nuestro sustituyente les toquen los mínimos números posibles, los números más pequeños. Preferimos un 3 a un 5, y eso simplemente es una norma de la UPAC para que tengamos un orden de los compuestos. También se pudo decir lo contrario, la regla de la UPAC pudo haber dicho no, elige el número más grande y entonces este lo nombraríamos como 1,5, pero bueno, en este caso la regla es al revés, ¿no? En este caso es el número más pequeño, entonces es 1,3. Vamos a nombrarlo como ya hemos visto en el video de grupos subordinados, y este entonces se llamaría 1,3 dinitroso, y en este caso es un ciclo de 6, ciclo hexano. 1,3 dinitroso ciclo hexano. Vamos con este. Aquí también es un ciclo hexano con nuevamente un nitroso. Este de acá es un metil, y entonces eso ya nos hace pensar que los dos son diferentes, evidentemente.
ya no son iguales como en el ejemplo anterior. ¿Qué pasa entonces cuando ya no son iguales los sustituyentes? Bien, el carbono 1 va a ser aquel que sostenga al sustituyente que alfabéticamente vaya primero. ¿Quién va primero, la M de metil o la N de nitroso? Va primero la M de metil, por lo tanto este será el carbono 1. Y aplicamos la regla también que ya conocíamos, numerar hacia el extremo que le asigne el número más pequeño al siguiente sustituyente, que en este caso sería nuevamente un 3. Vean que aquí ningún sustituyente tiene mayor importancia que el otro. El nitroso no es más importante que el metil a la hora de nombrar el compuesto, porque todos estos pertenecen a la familia que se conoce como grupos subordinados. Ninguno de ellos es más importante que el otro, y la única distinción será la alfabética, como hemos visto en este ejemplo. El metil aquí se convierte, digamos, entre comillas, más importante que el nitroso, pero solamente porque va primero en orden alfabético que la N del nitroso. Y en el caso en el que están a la misma distancia, ¿no? En el que no tenemos cómo numerarla fácilmente. Este compuesto entonces se llamaría 1-metil y debemos especificar forzosamente el 1. 1-metil, 3-nitroso, ciclohexano. Reglas estilistas, números de letras con guiones, guión, y letras de letras no se separan. Vayamos con este ejemplo. Este es un ciclo de 5, es un ciclo pentano que tiene 3 sustituyentes que son iguales, que son estos 3 de acá. En este caso esto se llama etil, es un radical alquilo de 2 carbonos. Los 3 son etilos y entonces están pegados a este ciclo de 5 miembros. ¿Cuál va a ser nuestro carbono 1? Pues entonces aquí ya comienza a complicarse la cosa, porque ahora ya no es tan fácil elegir al carbono como número 1. Vamos a hacer distintas combinaciones antes de que establezcamos nosotros nuestra regla. Imaginemos que nosotros tenemos posiciones aquí. Tenemos ese compuesto y elegimos como carbono 1 al de acá. Si ese es mi carbono 1, entonces la regla me dice que, bueno, porque evidentemente el carbono 1 debe ser cualquiera de estos 3 carbonos que sostienen al etil, porque la regla nos dice que le toque los mínimos números, ¿no? Pero ahora, ¿cuál de los 3 lo elegimos como 1? Pues es lo que vamos a hacer a continuación. Si eligiéramos como 1 al de acá arriba, como vemos aquí, pues el 2 debería ser forzosamente el de acá, porque la regla también nos dice que vayamos a numerar a partir del hacia el extremo donde se encuentre el siguiente sustituyente, que en este caso es este de acá. Y entonces sería 3 y 4. Tendríamos los números 1, el número 2 y el número 4. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, si numeráramos a partir de este extremo de acá, pues la regla forzosamente nos diría que numeraríamos hacia arriba, porque le tiene que tocar el número más pequeño al siguiente sustituyente. Este sería el 3 y este sería el 4. Tendríamos los números 1, 2 y 4. Vean que es igual que el de acá. Y eso sucede porque es un compuesto simétrico. Finalmente, si nosotros dijéramos, no, pues yo quiero numerar a partir del extremo de acá abajo, entonces ese sería el carbono 1 y el carbono 2 debería ser aquel que esté más cercano al siguiente sustituyente. Ambos están a la misma distancia, ambos sustituyentes, por lo tanto da igual, podríamos hacer esto, 2, 3 y 4, y después este de acá sería el 5. Y entonces, ¿qué números tenemos aquí? Tenemos al número 1, tenemos al número 3 y tenemos al número 4. Vamos a elegir la combinación que le dé los mínimos números posibles a nuestros sustituyentes. En este caso vean que estas dos posibilidades tienen a los números más pequeños, 1, 2, 4 comparado con el 1, 3, 4. Por lo tanto, elegimos cualquiera de estas dos. El carbono 1 va a ser el de acá, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Como los 3 sustituyentes son iguales, vamos entonces a utilizar comas. 1,2,4 trietil y es un ciclo de 5, ciclo pentano. Números de números con comas, números de letras con guiones, letras de letras sin un espacio, va todo junto. Esto que hicimos acá de numerarlo es independiente de qué sustituyente tengamos. En vez de etil pudo haber sido un nitroso y en vez del otro etil un ácido, y aplicaríamos las mismas reglas, a menos que entonces se presente ambigüedad y tengamos que usar el orden alfabético. Pero eso ya lo podremos ver en algún ejercicio de este video. Vamos con este siguiente ejemplo. Y de hecho del ejemplo anterior, de lo que les comentaba anteriormente, acá está el ejemplo. Pero vamos primero con este de aquí. Nuevamente el carbono 1 debe ser forzosamente uno de estos 3
que sostienen a los sustituyentes, porque así aseguramos que les toquen los mínimos números posibles, en este caso el 1. Veamos que si este fuera el 1, forzosamente el 2 debería de ser este, porque numeramos hacia el extremo donde esté el siguiente sustituyente, que en este caso es este de aquí. Este sería el 3, el 4 y el 5. Si viéramos otra combinación, por ejemplo, que eligiéramos al 1 como este de acá, forzosamente el 2 debería ser el de acá. Y entonces este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5 y este de acá sería el 6. Veamos que en la primera combinación tenemos los números 1, 2, 6. En la siguiente combinación tenemos a los números 1, 2, 6. No, perdón, en la primera teníamos al 1, 2, 5. 5, que es esta de acá, y acá tenemos al 1, 2 y 6. Y si eligiéramos al 1 como el de acá, a ver si no nos confundimos, si este fuera el 1, forzosamente el 2 debería ser el de acá, hacia este extremo, porque acá está más cercano a este radical que lo que está de este de acá. Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, y este de acá sería el 5. Tendríamos los números 1, 4 y 5. ¿Cuál de las tres combinaciones nos da los números más pequeños? Vemos que la primera nos da 1, 2, 5 comparado con 1, 2, 6 y comparado con 1, 4, 5. Por lo tanto elegimos esta primera combinación, que es la que está más al centro en estos números. Entonces, ¿cómo nombraríamos a esto? Como 1, 2, 5 trimetil, en este caso son metilos, trimetil ciclo, y veamos cuántos carbonos tiene este ciclo. Son 5 hasta acá, 6, 7, 8. Son 8 carbonos. Ciclo octano. 1, 2, 5 trimetil ciclo octano. No importa acá que estén dos O juntas, las tenemos que escribir. Y veamos ahora este ejemplo. Tenemos ahora tres sustituyentes que no son iguales. Tenemos el nitroso, tenemos el metil y tenemos el ácido. El carbono 1 nuevamente forzosamente debe ser cualquiera de estos tres. Veamos que si elegimos al ácido, si elegimos al ácido como número 1, entonces numeramos a partir de este extremo de acá, porque así le asigna el menor número al siguiente sustituyente. Este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4. Y tendríamos los números entonces 1, 3, 4. Ahora, si elegimos como 1 a este carbono de acá, el del metil, lo voy a colocar acá, espero que no se confundan, váyanme siguiendo. Si elijo como 1 a este carbono, a este sustituyente, entonces el 2 forzosamente debe ser el de acá, porque él está más cercano, y numeramos siempre hacia el lado más cercano. Este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5 y este sería el 6. Tendríamos los números 1, 2, 6. Finalmente, si elegimos como 1 a este de acá, a donde está el nitroso, el 2 forzosamente debe ser el de acá, el metil, porque está más cercano. El 3 sería el de acá y el 4 sería el de acá. Tendríamos los números entonces 1, 2, 4. Veamos que la combinación más pequeña es esta de acá, la última, 1, 2, 4. Y entonces lo voy a escribir por acá otra vez para que no nos confundamos. Por ahí está el metil, por acá está el nitroso y por aquí está el ácido. La numeración entonces que elegimos es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Así aseguramos que les toque los números más pequeños. Fíjense que aquí ni siquiera contamos quién era quién. No nos interesó saber si era nitroso o ácido o metil, porque recordemos que todos tienen la misma importancia, ¿no? Entonces solamente aquí buscamos los números más pequeños. En el caso de que tuviéramos dos combinaciones con los mismos números, elegimos aquella donde los números más pequeños les toquen a los que en orden alfabético vayan primero, y eso lo veremos en algún ejercicio de este tema. ¿Cómo nombramos este compuesto? Recuerden, siempre vamos los sustituyentes por orden alfabético. Va primero la A de ácido, por lo tanto este compuesto se llamaría 4-ácido. Después va la M de metil, por lo tanto 2-metil. Después va la N de nitroso, 1-nitroso. Y finalmente la cadena, que en este caso es de 7, cicloheptano. Vayamos con este ejemplo. No, es muy similar al anterior, y de hecho aquí vamos a aplicar esa regla que les comentaba. Tenemos tres sustituyentes que son distintos, el ácido, el cloro y el metil.
Y fíjense que es pues relativamente simétrico. Cualquier combinación va a ser exactamente la misma, porque si elegimos como este el 1, entonces este es el 3 y este es el 5. Pero si elegimos como 1 este, entonces el 2 es cualquiera de los otros dos, porque están a la misma distancia. Entonces fíjense que todas las combinaciones nos dan los mismos números, que son los números 1, 3, 5. Como todas las combinaciones son 1, 3, 5, vamos a elegir aquella que le dé el número más pequeño al que en orden alfabético vaya primero, que en este caso es el ácido. Va primero la A de ácido. Por lo tanto vamos a elegir como carbono 1 al que sostiene el ácido. Y esto recuerden que solamente lo estamos haciendo porque todas las combinaciones son iguales. Si no fueran iguales, aplicaríamos lo que anteriormente hemos hecho. Ahora, ¿hacia qué extremo numeramos? Pues al que le toque en orden alfabético el número más pequeño. ¿Quién va primero? ¿La C de cloro o la M de metil? La C de cloro. Por lo tanto, la numeración continuaría hacia acá. 2, este ahora sería el 3, 4 y 5. Y esta ya sería nuestra numeración correcta. Nombramos entonces como 1 ácido. Después le seguiría 3 cloro. Y finalmente 5 metil. Es un ciclo de 6, ciclo hexano. Acá tenemos un ciclo de 4, un ciclo butano. Ahora tenemos 4 sustituyentes. Y aquí introducimos una nueva forma de expresar al radical metilo. Normalmente si no escribimos CH3, escribimos MET y eso representa metilo. Lo mismo que prop va a simbolizar propilo, es decir, una cadena de 3 carbonos. Un radical alquilo de 3 carbonos. Entonces este es el ciclo butano. ¿Cuál va a ser nuestro carbono 1? Pues el que le asigne el mínimo número a mayor cantidad de sustituyentes. Ya con lo que hemos visto, yo creo que se darán cuenta que nuestro carbono 1 va a ser este, el 2 va a ser este y el 3 va a ser el de acá. Y entonces este radical se llama etilo, este de aquí se llama metilo, este de acá también es un metilo y este de acá es un propilo. Entonces en orden alfabético vamos a nombrar primero al etilo, que está en la posición 3, 3 etil. Después le seguirían los metilos, que están en posiciones 1 y 2, 1,2 dimetil. Y finalmente le seguiría en la posición 1 el propil. 1 propil, en este caso un ciclo de 4, ciclo butano. Después vamos con este compuesto de acá. Ahora aquí tenemos un ciclo nuevamente de 6 carbonos y que tiene un sustituyente que va a ser complejo. Recuerden que en el video sobre grupos subordinados vimos cómo nombrar a estos sustituyentes complejos. Aquí vamos a volver a practicarlo. Este es el ciclo, el carbono 1 es este de aquí porque solamente hay un sustituyente y no vamos a necesitar especificar en qué posición está porque solamente hay un sustituyente. ¿Cómo nombramos este sustituyente complejo? Ya lo vimos en el video anterior. Este es 1, 2, 3 y este sustituyente se llama 2 cloro propil y está en un ciclo hexano. 2 cloropropil, ciclo hexano, entre paréntesis. Si quisiéramos no tener mucha ambigüedad, pues si pudiéramos colocar la posición 1. A continuación tenemos ciclos que tienen un radical alquilo, pero ¿cómo lo nombraríamos? Lo vamos a nombrar como una cadena lineal que tiene un ciclo como radical o como un ciclo que tiene una cadena lineal como radical. Y entonces el criterio que vamos a usar va a ser el de tamaño. Va a ser la cadena principal aquella que tenga igual o mayor número de carbonos. ¿A qué me refiero? El ciclo aquí tiene 4 carbonos y la cadena lineal tiene 3 carbonos. Por lo tanto, la cadena principal es el ciclo. Esta es la cadena principal. Y entonces esto de acá ya es un sustituyente que tiene 3 carbonos y que se conoce como propil. Este compuesto se llama propil ciclo butano. Ahora, ¿qué pasa si no tiene mayor? Bueno, en este caso tenemos esta cadena que tiene 6 el ciclo y la cadena lineal también tiene 6. Cuando tienen igual, sigue siendo la cadena principal el ciclo. Por lo tanto, esta sigue siendo la cadena principal y esto de acá ya es un sustituyente, que además es un sustituyente complejo. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces este sustituyente se llama 1-metil, 1-metilpentil. Y esto está en una cadena que se llama ciclo hexano. Y en el caso en el que tengamos que la cadena lineal tiene mayor número de carbonos que la cíclica, en este caso la lineal tiene 6 carbonos y la cíclica 5, la cadena principal es la lineal, que tiene más carbonos, que en este caso son 6.
Y esto de acá ya es un sustituyente que en este caso se va a llamar ciclopentil, muy similar a los radicales alquilo. Ciclopentil. Debemos numerarla 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la posición 2 está ese ciclopentil, 2 ciclopentil, y la cadena es de 6 carbonos, 2 ciclopentil hexano. Finalmente nombraremos a este compuesto. Esta es la cadena principal, tiene a este grupo que se llama nitroso. Este de acá se llama ciclobutil. En orden alfabético va primero el ciclobutil, por lo tanto este es el 1, el 2, el 3 y el 4, y este compuesto se llama 1 ciclobutil, 4 nitroso, ciclohexano, todo junto, la O y la C de ciclohexano. Y bien, eso ha sido todo por este vídeo de nomenclatura de monociclos, es decir que solamente hay un ciclo en la cadena. Los invito a seguir viendo la serie de nomenclatura, donde ahora vamos a ver cómo nombrar compuestos que tienen ya 2 ciclos, siendo los más importantes los biciclos unidos por 2 carbonos y los compuestos espiro, donde solamente hay un carbono que une a nuestros 2 ciclos. Espero que este video les haya sido útil y que hayan entendido. De cualquier forma pueden dejar sus comentarios aquí abajo. Pueden darle me gusta al vídeo, los invito a darle me gusta y los invito también a suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima, amigos. Un saludo a todos.